para que la estructura, hemos dicho, pueda ser capaz de disipar energía, tiene que desarrollar deformaciones inelásticas. No hay otro modo. Si la estructura se mantiene dentro del rango elástico, no disipa energía. Tiene que desarrollar deformaciones permanentes, es decir, la estructura y los elementos que lo conforman deben desarrollar deformaciones inelásticas. Es a través de esa deformación inelástica que se va disipando energía. El área por debajo de esta curva de carga representa la cantidad de energía que se está introduciendo al sistema en una parte del ciclo de carga. Cuando se presenta la descarga, el recorrido ya es diferente al de la carga, y cuando llega a este punto, en el sistema solo queda esta cantidad de energía. Eso significa que toda esta porción de acá se ha disipado. Luego, lo que hemos dicho es esto, ¿no? Ya en un comportamiento cíclico, la cantidad de energía que se va disipando en cada ciclo de carga está en función del área de estos lazos histeréticos. Mientras más amplios, más anchos, más extendidos sean esos lazos histeréticos, tendrán mayor área, por lo tanto mayor cantidad de energía irán disipando en cada ciclo de carga, ¿no? La idea es que estos lazos histeréticos se mantengan estables. Hemos dicho que los picos de los lazos histeréticos representan la resistencia de la estructura en cada ciclo. Aquí, por ejemplo, se nota como es normal que como la estructura ya digamos desarrolla deformaciones inelásticas, tenga algún tipo de daño, y ese daño va de algún modo a influir sobre la resistencia, y la resistencia va decreciendo, ¿no? Decrece. Y también hemos dicho que si trazamos acá una línea que vaya desde el origen hasta el punto más alto de cada ciclo, medimos la pendiente de esa línea y lo que obtenemos es la rigidez, y también notaremos que la rigidez en cada ciclo de cargas va decreciendo. Lo ideal, y eso se puede lograr básicamente con el acero en estructuras metálicas, es que el ciclo histerético se mantenga así, sobre la misma línea. Eso significa que en cada ciclo de carga se mantiene la capacidad de disipar energía, se mantiene la rigidez y la resistencia. Eso solamente sucede en estructuras de acero, ¿no? En algunos tipos de estructuras de acero. En el concreto, bueno, hay agrietamiento, el comportamiento de un ciclo de carga depende del ciclo anterior, por eso se llama histerético, ¿no? Que hay una dependencia de cómo quedó antes, luego sigue, y cómo quedó antes y sigue hacia adelante, ¿no? Pues se llama histéresis. ¿Cómo medimos la ductilidad de un elemento estructural? Mediante el diagrama aumento-curvatura. Y el diagrama aumento-curvatura, hemos dicho, la pendiente representa la rigidez de la sección. En el diagrama aumento-curvatura siempre se pueden diferenciar dos etapas, una etapa elástica y luego una etapa inelástica o plástica, si quieren llamarle, ¿no? La etapa elástica está acotada por el momento que da inicio a la fluencia del acero de tracción, y la falla se va a presentar cuando la fibra extrema comprimida del concreto desarrolla una deformación unitaria de 3 milésimos, ¿no? Se mide la rotación de la falla versus la rotación que da inicio a la fluencia. Esa relación representa la ductilidad. Cuando la viga o la sección comienza a incursionar en el rango inelástico, pierde rigidez. Esa pérdida de rigidez significa que no hay ya restricción a la rotación, ¿sí? La sección es incapaz ya de absorber el incremento de carga, pero su resistencia se mantiene, su momento resistente se mantiene inclusive hasta en la falla. Eso es ser dúctil, ¿no? Y hemos visto qué aspectos influyen sobre la ductilidad de una sección. Una viga es si está o no confinado el concreto, depende de la cuantía. Si la cuantía de acero en tracción es muy pequeña, la ductilidad crece. Si es muy grande, la ductilidad se hace pequeña, ¿no? También que la inclusión del acero en compresión incrementa la ductilidad. En el caso de las columnas, la
utilidad depende mucho de la carga axial de compresión. Si la carga axial es muy pequeñita, la utilidad de la columna será grande. En caso contrario, si la carga axial es muy grande, entonces la utilidad de la columna decrece, lo ideal es esto en las columnas, ¿no? Y en casi todos los elementos. ¿Sí me entienden cuando digo que este lazo histerético debería mantenerse así sobre la misma, ¿no? Eso significa que no hay pérdida de resistencia, que su rigidez en cada ciclo de carga se mantiene, que su capacidad de disipar energía en cada ciclo de carga es igual, ¿no? Una columna con una carga pequeña, la resistencia va degradándose gradualmente, igual que la rigidez también va perdiéndose gradualmente, ¿no? Una columna con una carga muy grande, la resistencia se va degradando de una manera muy fuerte, igual que la rigidez. El área de los lazos histeréticos aquí es muy grande, lo que indica que hay una buena capacidad de disipar energía. Aquí en cada ciclo de carga los lazos se van estrangulando, lo que significa que la capacidad de disipar energía en cada ciclo de carga va decreciendo, ¿no? Y hemos descubierto que para que la columna tenga una ductilidad adecuada, la carga axial no debe ser mayor que la que corresponde a la condición de falla balanceada. Si es mayor que la carga balanceada, simplemente la utilidad de la columna decrece de manera significativa y en esos casos hay que detallar, hay que colocar buena cantidad de estribos a fin de que la columna guarde o tenga cierta capacidad de formación. La reducción en la longitud de la columna también va a afectar la ductilidad, ¿sí? La hace más rígida, y al hacerla más rígida la falla es frágil antes que lo queremos una falla dúctil, ¿no? Y luego esto que estaba a colación con cómo se van formando las articulaciones plásticas. Aquí se supone que debería estar más o menos en mi cerebro cómo van formándose aquí los diagramas de momentos flectores en vigas y en columnas. Por ejemplo, miren, en el caso de la viga esta, de la viga inferior, por efecto de ese momento, disculpen, por efecto de la carga, aquí se genera una distribución de momentos de ese modo, ¿no? Eso significa que en el extremo izquierdo el acero traccionado es el acero inferior y en el extremo derecho el acero traccionado es el acero superior. ¿Cuándo pierde rigidez la sección? ¿Cuándo se transforma en una articulación plástica? Cuando el acero en tensión entra en fluencia, ¿sí? Ahí entra. Entonces aquí se supone que esta es la sección más débil, en la que el factor de seguridad es casi igual a 1, como mencionaba en la mañana. Se incrementa la carga y los diagramas también se van modificando, hasta que el momento actuante acá es igual al momento que da inicio a la fluencia, y esa sección se transforma en una articulación plástica. Luego se sigue incrementando la carga. Esta sección, miren, lo único que hace es girar a partir de ese instante. Ya perdió rigidez, por lo tanto es incapaz de absorber mayor momento, se queda ahí y luego comienza a girar hasta que otras secciones entran en fluencia, ¿no? O se plastifica. Esta sección sigue girando, las otras también, hasta que otras secciones siguen, hasta que se presenta un número dado de articulaciones plásticas que genera que el sistema sea inestable. Esto se llama un sistema hipostático, y un sistema hipostático es inestable. Aquí a la derecha se tiene la curva que representa el comportamiento de la estructura. Obviamente aquí es una aproximación a lo real. Este delta Y, como habíamos mencionado, representa el desplazamiento con el cual se forma la primera articulación plástica, el desplazamiento del extremo superior. Este es el delta Y. Entonces va a haber un desplazamiento que va a generar que la primera sección entre en fluencia, ¿no? Se plastifique.
y aún sigue funcionando el asunto hasta que, digamos, la estructura colapsa. Este delta 1 representa el máximo desplazamiento que puede soportar la estructura, puesto que a partir de ahí ya se vuelve inestable. La ductilidad de desplazamiento, la ductilidad global que nosotros acostumbramos a hablar, es la razón entre este desplazamiento y el desplazamiento que da inicio a la fluencia. Y hemos dicho que casi todos los edificios, casi todas las construcciones, se diseñan para una ductilidad global del orden de 4, ¿no? Entonces, ahora, para que se presente, miren, esta ductilidad de 4, la capacidad de rotación de las vigas, sobre todo la de acá, debe ser alta. ¿Cuánto más o menos, qué capacidad de rotación? Creo que si quedó en algo, lo que vimos mañana. En la mañana, por lo menos necesitamos que la ductilidad de esta sección sea del orden de 10 o 8, ¿no? Por ahí. Entonces, y esa sección sí tiene la capacidad de desarrollar ese nivel de ductilidad. También habíamos comentado lo siguiente, ¿no? Creo que aquí este dibujo es el más apropiado. Aquí nosotros tenemos un edificio y les comentaba, miren, aquí hacemos un análisis lineal elástico se llama, que está permitido en los reglamentos. O sea, ustedes revisan el ACI o la norma técnica E060, en el capítulo 8 o 9, dice que las fuerzas de diseño deben obtenerse haciendo un análisis lineal elástico. Eso es lo que dice, ¿no? Es decir, asumimos que la estructura, una vez retirada la carga, recupera su forma inicial, ¿no? Y que además existe proporcionalidad entre las cargas y los desplazamientos. Eso se llama elástico lineal. Elástico porque recupera su forma inicial, y lineal porque hay una relación proporcional entre las cargas y los desplazamientos. Pero todos sabemos que bajo la acción de un sismo severo, la estructura va a incursionar en el rango no lineal, en el rango inelástico. Y incursionar en el rango inelástico significa, como bien les he comentado, que va a haber daños en algunos elementos estructurales. Lo ideal es que esos daños no perjudiquen la capacidad, o sea, la resistencia de la estructura y la estabilidad. Que se dañe está bien, pero que la estructura se mantenga en pie, esa es la idea, ¿no? Entonces, con un análisis lineal elástico, lo que se hace es resolver la estructura, se calculan las diferentes combinaciones de carga, y para el caso de las vigas voy a obtener un envolvente de momentos. Ese envolvente de momentos es la que se obtiene a través del análisis lineal elástico. Igual para las columnas se diseñan para cada combinación de carga. Vamos a tener un PU y un MU, el momento de la columna en cada extremo. Bien, entonces lo único que hacemos ahora es, con el envolvente de momentos, calculamos la cantidad de acero requerida por el análisis lineal elástico, ¿no? Entonces voy a calcular la cantidad de acero por acá, por acá, por acá. Y luego lo mismo hacemos con las columnas, ¿no? ¿Sí? Calculamos la cantidad de acero que debe llevar la columna, pero ese cálculo se hace considerando las fuerzas obtenidas a través del análisis lineal. Y ahora nos toca distribuir ese acero, ¿no? Colocar el acero en las vigas y columnas. Y tenemos tres opciones. Les decía que esta es la hipotética, la irreal, porque aquí lo que hacemos es en cada sección colocar la cantidad requerida por el análisis lineal. Es decir, si aquí me pide, pues no sé, 10.38 centímetros cuadrados, aquí hago de todo para colocar los 10.38. Si aquí me pide el análisis lineal con el momento actuante, una cantidad de acero en la cara inferior o superior de, no sé, pues 15.18 centímetros cuadrados, hago el esfuerzo y le pongo 15, 18. Esa es una posibilidad, ¿no? Que es difícil de lograr, obviamente. La otra posibilidad es que me equivoque y a las vigas le ponga tal vez un poquito más
de lo que me dice el análisis lineal y a las columnas le ponga la cantidad exacta. Puede darse, ¿no? Y el otro caso es que a las columnas le pongo un poquito más o un poco más de lo que me dice el diseño con las fuerzas calculadas a base del análisis lineal, y en las vigas trate de colocar la cantidad requerida, la cantidad que me solicite el análisis lineal. Esas son las tres situaciones, ¿no? Y cuando hacemos un análisis lineal, cuando empujamos el edificio, los momentos se van incrementando de manera proporcional a las cargas. En este caso, el momento se va incrementando hasta que llega en que los momentos actuantes son iguales a los momentos que da inicio a la fluencia del acero en tracción. En este caso, sucederá que todas las secciones se articulan de manera simultánea. Es difícil que se vea, ¿no? Aquí vamos incrementando, y las primeras secciones que van a entrar en fluencia van a ser las columnas, porque ahí he colocado poca cantidad de cero, mientras que en las vigas he colocado mucha cantidad de acero. Entonces aquí primero se van a articular los extremos de las columnas. Y en el caso de acá, pues no, a las columnas les puse mucha cantidad de acero y a las vigas poca cantidad de acero. Aquí se van a articular primero las vigas. Bien, entonces, ¿cuál es el enfoque del diseño? El enfoque del diseño es el de acá, ¿no? Buscar este tipo de falla, y las razones se han explicado hace rato, ¿no? ¿Por qué necesitamos que la falla se dé en la viga y no en la columna? Número uno, hay que buscar que falle, o que, claro, bueno, el término tal vez falle no es tan adecuado, pero lo voy a seguir usando, que primero se articulen o se plastifiquen las vigas, porque ellas son las que tienen mayor ductilidad que las columnas, entonces más dúctil. Ahora, conviene que la mayor cantidad de elementos se articulen. ¿Qué tenemos más en un edificio, vigas o columnas? Tenemos más vigas. Entonces, necesitamos eso, ¿no? Que primero se articulen las vigas antes que las columnas, por las razones que estamos exponiendo, son los elementos más dúctiles dentro de la configuración estructural, ¿no? Y aquí al último estamos haciendo esta reflexión, ¿no? Que no sé si se entendió. La idea, miren, es que la utilidad global sea del orden de 4, ¿no? Y cuando tenemos un mecanismo de falla de columna, o sea, es decir, primero se articulan las columnas, necesitamos que la sección que se articuló primero, que podría ser cualquiera de estas, ¿sí?, tenga una ductilidad de 125, la utilidad local, ¿no? Y si ustedes recuerdan, la utilidad de una columna está entre 2 a 5, y esto es exagerando, ¿no? Nunca va a llegar a 125. El sismo le va a pedir 125 y nosotros le podemos dar máximo 5. No se puede, o sea, la columna esa va a fracasar durante un evento sísmico. Cuando se presente el otro mecanismo de falla, que es de viga, para desarrollar una ductilidad de 4, se requiere que la sección más débil tenga una ductilidad local de 8. Y acuérdense, las vigas pueden desarrollar ductilidades del orden de 4 a 10, 12, 15 inclusive, ¿no? Entonces, este sistema sí se puede dar, ¿no? El sismo me demanda 8 y yo le puedo dar a la viga 10 o 12. Entonces, la demanda está por debajo de la capacidad de rotación de la sección, y eso es bueno, Siempre se busca el mecanismo de falla de viga y no de columna. Para eso las columnas tienen que ser más fuertes que las vigas, ¿no? Entonces, en el diseño por capacidad lo que uno hace es generar un orden con respecto a la falla, ¿no? O sea, lo que queremos es que primero se presente la falla del elemento más dúctil o del componente más dúctil, y ahí en secuencia el que le sigue en ductilidad así hasta que sea el último en fallar sea el más frágil, ¿no? Y eso se va a ver ahora con el diseño por portante. Entonces, luego estábamos viendo el proyecto y decíamos que una de las primeras etapas para
para diseñar cualquier elemento de concreto armado es primero identificar cuál es el sistema estructural, ¿no? Entonces, en concreto armado tenemos estructuras aporticadas, duales, de muros y de utilidad limitada, ¿no? Entonces, y esa clasificación se hace en función de cómo se va distribuyendo el cortante basal. Si, digamos, una gran parte del cortante basal lo llevan las columnas, entonces será una estructura aporticada. Y si una gran parte del cortante basal lo llevan los muros, entonces será una construcción a base de muros. Pero si está entre columnas y muros, estamos en un sistema dual. Entonces ahí como que hay que ver cómo se maneja el asunto, ¿no? La idea es que cada sistema estructural tiene sus propios requisitos. Y les había mencionado en el siguiente orden. Los que son más exigentes son pórticos, luego sigue dual 2, luego sigue dual 1, luego sigue muros y por último está utilidad limitada. De mayor exigencia a menor exigencia. Hay un modo de ver las cosas cuando se hace el diseño sísmico, generalmente se busca un fusible, ¿no? Igual que en una instalación eléctrica. ¿Qué hace en la instalación eléctrica el fusible? Evita que entre más energía de la necesaria, ¿no es cierto? Llega a un límite y pum. Entonces, en este caso, lo que se hace es seleccionar esos elementos flexibles, o esos fusibles, ¿ya? Y siempre se van escogiendo aquellos que sean los más dúctiles, es decir, las vigas. Lo malo es que no podemos definir cuál es la ubicación del fusible. Es decir, en la viga ya por naturaleza la sección fusible se va a encontrar en los extremos, no en la parte central, es en los extremos. ¿Cómo podría, digamos, modificar tal vez la ubicación y que la falla se presente acá y no en los extremos? Es tal vez aquí haciendo algún tipo de reducción de la resistencia y la rigidez de la viga, es decir, tal vez por ahí le hacemos un corte, le reducimos su sección transversal, entonces en vez de que falle por acá, fallará aquí en esta zona que es la más débil. Entonces es cuestión nada más de ir seleccionando en qué región se debe ubicar el fusible. Lo que discutíamos en la mañana, las columnas más anchas que las vigas, eso es una regla de oro. Esto es mucho más importante inclusive que el propio cálculo, que hay que cumplir con unos requisitos. La idea es que estos requisitos son necesarios a fin de que la viga pueda tener cierta ductilidad local que le permita a la estructura desarrollar una utilidad global del orden de 4. Y las exigencias con respecto al diseño de la viga están acá, ¿no? Debe haber refuerzo continuo que vaya de extremo a extremo, hemos dicho, que esté conformado por al menos 2 barras, y además que el momento resistente, o disculpen que ese acero continuo debe ser al menos la cantidad mínima indicada en la norma técnica de 0,60, que tome en cuenta el momento que da inicio al agrietamiento y una ecuación que es 0.7 raíz de F'C, o 0.7 raíz de F'C BB por D entre D. Además, para tomar en cuenta una posible inversión de momentos y que se presenten momentos en aquellas zonas donde el análisis lineal no lo detecta, en la norma se exige que consideremos un momento positivo y negativo al menos igual a 1/4 del máximo momento que se presentan en los extremos de la viga, ¿no? Y además en los extremos el momento resistente, el refuerzo proveído, el refuerzo positivo, el momento resistente del acero positivo, sea al menos la mitad del momento resistente negativo calculado en esa misma carga, ¿no? Entonces esas son las exigencias mayores, ¿no? Se calculó la cantidad de acero,
se llegó a la conclusión que habría que colocar 3 fierros abajo, 3 fierros de 1 pulgada, arriba 2 fierros que van corriendo de extremo a extremo, y además se reforzó la viga en los extremos de este modo, ¿no? Aquí quedan 5 fierros de 1 pulgada, 4 más 2, 6 fierros de 1 pulgada, y lo que pasa en el resto de tramos por ahora no nos interesa. Diseñamos el primer tramo y el resto de tramos son similares, se trata de manera similar, ¿no? Se diseñó a fin de que cumpla con todas las exigencias. Lo último que estuvimos viendo fue esto de que el refuerzo longitudinal pueda desarrollar tanto en los extremos discontinuos como en los apoyos interiores. En los apoyos interiores hay una cosa rara. Hemos dicho que por efecto del sismo, la misma barra en un extremo de la cara de la columna y en el otro extremo pueden estar sometidas a fuerza de compresión y tracción, y luego tiene que, digamos, lograr cambiar la fuerza de la barra de tracción a compresión o de compresión a tracción, y esa variación se debe presentar dentro del ancho de la columna. Esa variación genera grandes demandas de adherencia en el concreto, que luego se ha determinado genera que el ancho de la columna en los apoyos interiores deba ser del orden de 30 veces el diámetro de la barra longitudinal que se coloque en la viga, ¿no? Y también comentábamos que los americanos de buena gente lo que han dicho que no sea 30, sino que sea 20. Y eso no solamente es aplicable al refuerzo de la viga, sino también al refuerzo de la columna, tal y cual se indica en esta figurita, ¿no? ¿Sí? Aquí creo que está mejor descrito el asunto. Dice: en un nudo interior para estructuras con demanda especial de ductilidad, como es una estructura porticada, una barra de refuerzo colocada en la parte superior de la viga pasa de trabajar a tracción en una de las caras de las columnas a compresión en la otra cara, por lo que necesita un espesor mínimo de la columna para que dentro del nudo la barra pueda invertir sus esfuerzos. Para esta inversión de tensiones sea posible, se necesita garantizar un espesor mínimo de columna con el fin de proporcionar la adherencia necesaria para que la barra pueda cambiar de tensión a compresión dentro del nudo. Esa dimensión que es 20 veces el diámetro de la barra. Ahora hemos centrado esto al diseño por corte. Y miren, con el diseño por corte lo que vamos a calcular son los estribos. Y los estribos van a cumplir doble función en una viga, igual que en una columna. La primera es proporcionar resistencia al cortante, esa es la primera función, y la otra función es incrementar la ductilidad del concreto. Entonces va a haber un requerimiento de espaciamiento de los estribos por resistencia, y va a existir un requerimiento de los estribos, una separación, disculpen, un requerimiento de separación de los estribos por confinamiento. De esos dos requerimientos hay que tomar aquel que resulte siendo el más crítico, es decir, aquella que nos dé una densidad mayor de estribos. Y aquí primero se está enfocando el requerimiento por resistencia. Voy a leer esto porque, digamos, a fin de que no se vaya perdiendo la idea. Entonces, primero hacemos el diseño por resistencia. Dice: el objetivo del diseño es reducir el riesgo de la falla por cortante. Bien, acuérdense que la falla por cortante es una falla frágil. Entonces hay que propiciar siempre que la falla se presente por flexión, ¿no? Dice: el máximo cortante que puede introducir el sismo es aquel que se presenta cuando los dos momentos de extremo alcanzan su valor de influencia.
En este caso, la suma de los momentos de extremo no puede pasar de la suma de sus valores de fluencia y por lo tanto el cortante que introduce nunca podrá exceder de esta suma dividida por la longitud libre independiente de que tan fuerte él sea él. Sí. Bien, lo que pasa es lo siguiente, y eso voy a tratar aquí de graficarlo para que un poquito se entienda ese paso. En nuestro caso, el proyecto está así, ¿no? Vamos a tener el fierro que pasa de extremo a extremo, ¿sí? Y por acá adicionalmente tenemos el refuerzo adicional dispuesto en los apoyos. Fue 2 fierros de 1 pulgada y aquí fueron 4 fierros de 1 pulgada. Y acá tenemos 3 fierros de 1 pulgada. Que pasan de extremo a extremo. Y luego aquí se están colocando, no lo voy a acotar, aquí es 2 y aquí es 3 fierros de 1 pulgada, ¿no? ¿Sí? Ahí queda. Y el paso siguiente sería ver así, miren, vamos a pensar que el sismo viene de izquierda a derecha. Entonces, cuando el sismo viene de izquierda a derecha, estamos en el pórtico que he mostrado anteriormente, o sea, el sismo actuando en esta dirección, la distribución de momentos en la viga es de este modo. La línea verde representa el eje longitudinal. Si el diagrama se dibuja por debajo, significa que la cara traccionada es la cara inferior. Si el diagrama se dibuja por encima de la línea verde, significa que la cara traccionada es la cara superior. Entonces, esto va a suceder si la viga es inclusive de tramo continuo. Se va a comenzar a generar diagramas de momentos de ese tipo. No será entonces la excepción acá. Cuando el sismo viene en este sentido, el diagrama de momentos en la viga va a ser así. No nos interesa por ahora las cargas de gravedad. Eso significa, miren, que en el extremo izquierdo el acero traccionado serán los 3 fierros de 1 pulgada. La zona comprimida, la porción comprimida está arriba. Y en el extremo de la derecha, el acero traccionado son los 6 fierritos de 1 pulgada. Lo que va a suceder ahora es que esta fuerza se va a ir incrementando, ¿no? Se va incrementando la carga y como aún estamos dentro del rango elástico, el momento se va a ir incrementando de manera proporcional. Entonces se incrementa acá, se sigue incrementando hasta que el momento actuante en esta sección es igual al momento que da inicio a la fluencia. Entonces acá miren, este momento de acá, el momento actuante acá, genera que el acero en tracción entre en fluencia. Eso significa que en ese instante esta sección se convierte en una articulación plástica. Es decir, en este caso, por acá tengo la curvatura, por acá tengo el momento, el diagrama momento-curvatura, estamos acá justo. Esta es la rotación que da inicio a la fluencia y esto es M y E. A partir de ahí, la rigidez flexionante de la viga se hace igual a 0. Disculpen, la rigidez flexionante de esta sección, la resistencia a la rotación de esta sección se hace 0 y la sección comienza a girar, pero manteniéndose en ella el momento, es decir, el valor de M y E. ¿Por qué? Porque la resistencia se mantiene inclusive hasta la falla. Entonces, queda el momento acá. Se incrementa la carga nuevamente, el momento aquí en este extremo se mantiene como MY y el momento en el otro extremo se incrementa hasta que llega a ser igual a MY. En ese instante recién ese extremo se articula. Una vez que se articulan ambos extremos de la viga, esta viga ya deja de formar parte del sistema resistente a cargas laterales. Lo que en la mañana les decía, ¿no? Cuando ustedes tienen una estructura de este tipo, ¿no?
aquí, bueno, para resistir la fuerza horizontal participan las vigas y las columnas. Pero si tenemos un sistema de este tipo, donde la viga está articulada y lo sometemos a carga, los que tienen compromiso estructural serán solo las vigas que no trabajan, ¿no es cierto? Entonces, este tramo deja de formar parte del sistema resistente a cargas laterales. ¿Por qué? Porque ya perdió rigidez en ambos lados, ¿sí? Como si colocásemos allá una articulación, acá otra articulación, lo empujamos, ya no hay restricción a la rotación en esos puntos, por lo tanto ya son incapaces de proveer rigidez lateral al conjunto. ¿Estamos? Bien. Eso es lo que sucede, ¿no? Ahora, más de eso, a la viga ya no se le puede introducir. Ese es el límite, ya no más, ¿no es cierto? Eso es lo máximo. Entonces, decimos muy bien, eso representa lo máximo, a lo máximo que le podemos pedir a la viga, lo máximo, ¿no? Entonces, ahora, como ya está articulado en ambos extremos, entonces isostatizamos. ¿Qué significa isostatizar? Significa aislar esta viga del resto. Y cuando isostaticemos, vamos a tener lo siguiente. Aquí le voy a llamar MY de la izquierda y el MY de la derecha, porque son diferentes, ¿no? Tienen diferente magnitud. Entonces, bien, en este extremo al isostatizar, aquí queda un momento igual a MY y en el extremo de la derecha queda un momento que será igual al MY de la derecha. Esto se isostatiza sobre la longitud libre de la viga, es de la longitud libre. ¿Estamos? Miren, mantiene su resistencia, lo que perdió es rigidez. Aquí se quedó con MY, ya no puede tomar más porque ya perdió rigidez, ¿no es cierto? O sea, acuérdense la ley de Hooke, para que en algún elemento se desarrolle fuerza, tiene que tener rigidez. Entonces, a partir de ahí, pierde rigidez y solamente llega a desarrollar esto. Ahí está. Y en el otro lado sucede lo mismo. Pierde rigidez, pero su resistencia se mantiene. Ahora, todos sabemos que aquí, al isostatizar, tiene que aparecer unos cortantes. Estos cortantes, para equilibrar los momentos, tienen que generar una tendencia a la rotación en sentido contrario. Esto está generando una tendencia a la rotación en sentido contrario. Entonces los cortantes acá tienen que equilibrar eso y tienen que desarrollarse unas fuerzas de corte tal y cual estoy indicando acá. Entonces, ahora, el BEI de la izquierda va a ser igual al BE de la derecha, va a ser igual al MY de la izquierda más el MY de la derecha entre la longitud libre. Eso sale como de hacer sumatoria de momentos acá o hacer sumatoria de momentos acá igual a 0. Entonces el equilibrio requiere que se desarrollen estos cortantes. Miren, ahora ya le puedo dar algún valor a lo que dice ahí, ¿no? El máximo cortante que se puede introducir por el sismo o que puede introducir el sismo es aquel cuando los dos momentos del extremo de la viga alcanzan su valor de fluencia. Es decir, ¿se acuerdan? Aquí ya la viga dejó de formar parte del sistema resistente a cargas laterales, ya no absorbe incremento de carga. Cualquier incremento de carga se tiene que trasladar a otras secciones o a otras vigas. Por ejemplo, esta ya dejó de funcionar. Ahora el sismo se preocupará por malograr otra viga. ¿Me entienden? Y así seguirán malogrando otras hasta que se presenta un número dado de articulaciones plásticas. ¿Sí? Entonces, esto representa lo máximo que puede introducir el sismo dentro de ese tramo. Por lo tanto, este será el máximo cortante que el sismo puede introducir en la viga. Más de eso no puede introducir. ¿Estamos? Por más que quiera. Porque a partir de ese instante
ya dejó de formar parte del sistema resistente a cargas laterales. Y ahí quedó. Entonces, a eso se refiere. Esto es el máximo cortante que puede introducir el sismo. ¿Y cuándo se va a presentar el máximo cortante? Cuando ambos extremos de las vigas, el acero en tensión, entre en fluencia. Pero ahora habrá que pensar en lo siguiente. ¿Cómo se calcula el momento que da inicio a la fluencia? Es igual al Mn, igual al My, es A sub S, Fy, D menos A medios, ¿no? Y siendo A, en el caso de una viga de sección rectangular, A sub S, Fy, entre 0.85 F'C por D. Bien. Esas ecuaciones nacen de asumir una serie de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay como 5 supuestos que se aceptan para que se obtenga esta ecuación. Es decir, esta ecuación no es exacta, igual que la de acá, no son exactas. Además, la cantidad de acero, la resistencia del acero, la resistencia en concreto, las dimensiones de la viga no son valores determinísticos, es decir, no son valores exactos. Una cosa es lo que uno especifica en el plano y otra cosa es lo que puede construirse, ¿no? Es decir, tal vez la que tiene mayor variabilidad es la resistencia al concreto. En el plano colocamos 280, pero capaz no llegan a 280, capaz llegan a 210 o capaz pasaron a 350. Hay una variabilidad, ¿no? Con respecto al acero, el acero sí tiene, digamos, una variabilidad mucho menor que la de acá, y se acepta una variabilidad en exceso de un 25% más que el Fy. Lo que quiero decirles es lo siguiente, ¿no? Esta ecuación que sirve para calcular el momento que da inicio a la fluencia es una ecuación que tiene un cierto nivel de precisión, que no es totalmente exacta. Y habría que tratar de considerar una de las situaciones que resulten siendo las más desfavorables. ¿Cuándo resultará siendo más desfavorable? Miren, cuando estos momentos sean más grandes. Si estos momentos son más grandes, lo cortante se incrementa. Entonces diré muy bien, mira, puede hacer que la resistencia del acero y la resistencia del concreto sean mayores que los valores especificados. ¿Se puede dar eso? Sí. ¿Es una situación pésima? Sí. ¿Por qué? Porque si la resistencia del concreto, del acero y del concreto, son mayores que las especificadas, esos valores se van a incrementar. De un momento que se llama la resistencia probable, el momento probable. El momento probable se calcula así, es igual que de acá, es A sub S, F sub S, D menos A medios. A es igual a F sub S, A sub S, F sub S, entre 0.85 F'C por B. La resistencia probable es aquella que se calcula considerando que la resistencia de los materiales es un poco mayor que la resistencia especificada en el plano, y que en algunos casos puede resultar siendo la situación más desfavorable. En este caso, la resistencia o el incremento de la resistencia con valor al valor especificado solo se maneja a nivel del acero, es decir, decimos que en F sub S es igual a 1.25 de F. Entonces se supone que con este 1.25 también de algún modo se está considerando que la resistencia al concreto se ve incrementada. ¿Estamos? Entonces, esa podría ser una situación desfavorable, ¿no? Que la resistencia de los materiales sea un poquito mayor que la resistencia especificada. Eso genera mayor demanda de cortante. ¿Y cuánto estadísticamente puede ser más grande la resistencia? 1.25 más grande que la resistencia a la fluencia de acero. ¿Estamos? Entonces, bueno, miren, por ahora lo importante es que hemos llegado acá. Hemos llegado acá
y hemos logrado definir que el máximo cortante que puede introducir el sismo es el valor de acá, ¿no? ¿Sí? Es el máximo cortante. Pero luego habría que considerar que el sismo viene en sentido contrario. Si el sismo viene en sentido contrario, en este sentido así, de derecha a izquierda, va a generar lo siguiente, que en la cara de la izquierda el acero traccionado sea el acero superior, ¿sí o no? Y en el extremo de la derecha el acero traccionado sea el acero inferior. Bien, igual ahí se va incrementando la fuerza sísmica hasta que entre en fluencia el acero de cualquiera de estas dos secciones. Esa sección se articula, seguimos incrementando hasta que la otra sección se articula. Se isostatiza y luego se va a encontrar otro par de valores de BI, del cortante en el extremo izquierdo, y del BE en el extremo derecho. Entonces, eso es lo que hay que manejar a partir de ahora. ¿Ah? Se isostatiza la viga, pensando en que ambos extremos, la sección o ambas secciones se plastifican, ¿no? Y pensando que el sismo viene de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Hay que cubrir esas dos posibilidades. Voy a volver a repetir el dibujito, y aquí voy a mezclar ambas condiciones. Entonces aquí habíamos dibujado el fierrito que pasa de extremo a extremo, el superior y el inferior, y luego habíamos agregado aquí más fierrito. Y primero consideramos el sismo viniendo así. El diagrama de momentos es de este tipo, ¿no? Y voy a dibujar lo siguiente, ¿ya? Cuando el sismo viene así, en el extremo izquierdo el acero en tracción es el acero inferior, ese es el que va a entrar en fluencia. Y en el extremo de la derecha, el acero que va a entrar en fluencia es el acero negativo. ¿Bien? En esa situación se isostatiza la viga, y al isostatizar vamos a obtener lo siguiente. Aquí el MY de la izquierda y acá el MY de la derecha. Voy a poner así. Ahora, cuando el sismo viene en sentido contrario, es decir, viene de derecha a izquierda, lo voy a dibujar con el plumón de color azul. Cuando viene en este sentido, la distribución de los momentos es así, ¿no? Generando que en el extremo de la izquierda el acero en tracción sea el acero superior, y en el extremo de la derecha el acero que va a entrar en fluencia es el acero positivo. En esa condición se isostatiza nuevamente el tramo, y al isostatizar el tramo vamos a tener aquí un momento que le voy a llamar el MY izquierda, y aquí otro momento que le voy a llamar el MY de la derecha. Lo que sí habría que tener presente lo siguiente, que estos momentos son de diferente magnitud, porque van a estar en función de la cantidad de acero. ¿Estamos? Entonces, él con el de acá no son iguales, igual este con el de acá no son iguales. Bien. Entonces, en estas condiciones calculamos el cortante que es introducido por el sismo. Pero adicionalmente hay que pensar que además de la carga sísmica va a estar las cargas de gravedad. Entonces por acá vamos a tener la carga de gravedad, igual acá la carga de gravedad, la combinación de carga que resulte siendo aplicable, BW. Bien, luego resolvemos la viga considerando tanto el cortante introducido por el sismo como el cortante producido por la carga de gravedad, y aquí vamos a tener el BE1 o izquierdo, y aquí vamos a tener el BE de la derecha. Aquí igualito resolvemos el asunto, vamos a obtener un BEI y un BED. Entonces, a ver,
La idea es que estos son diferentes porque los momentos estos también son diferentes, ¿no es cierto? Bien. Una vez que tenemos eso, luego podemos resolver la viga en el sentido de que por acá a una distancia x tomo una sección cualesquiera y aquí a una distancia x también tomo una sección cualesquiera. Y puedo establecer una función para el cortante y una función para el momento. Igual acá, una función para el cortante y una función para el momento. Bien. Ahora, ¿se acuerdan cuando les dije que nosotros partimos del análisis lineal? Bien, hicimos todo el cálculo, la cantidad de acero, con eso calculamos el acero en las columnas, en las vigas, bacán. Bien, lo que estoy haciendo aquí ya es un análisis no lineal, un análisis inelástico, porque estoy asumiendo que ambos extremos de las vigas ya incursionaron en el rango inelástico. Entonces, estas son las fuerzas que importan. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo se distribuye el momento cuando la viga está justo por fallar, es decir, cuando ya está incursionando en el rango inelástico y, digamos, en una situación muy próxima a la falla de la misma. Aquí, para el caso de las vigas que forman parte de estructuras tipo pórtico, hay que considerar que la resistencia de los materiales puede ser un poquito mayor que la resistencia especificada, y en vez de calcular los momentos que dan inicio a la fluencia, se calculan los momentos probables que están acá. El momento probable se calcula considerando un factor de resistencia igual a 1 y considerando que la resistencia del acero es un 25% mayor que la resistencia a la fluencia. La profundidad del bloque de compresiones se puede calcular con esta expresión, ¿no? La razón de hacer esto está especificado abajo, pero la idea general es la siguiente, que hay que aceptar que la resistencia de los materiales tienen variabilidad con respecto al valor especificado, puede ser más o puede ser menos, y que siempre hay que cubrir esas dos posibilidades. En este caso vamos a cubrir la que resulta siendo más desfavorable, es decir, que la resistencia de los materiales sea mayor que el valor especificado. Eso, como hace rato trataba de indicar, me va a conducir a obtener cortantes mayores. Miren, esta condición de acá corresponde, dice, a considerar los momentos horarios. ¿Por qué? Porque los momentos introducidos por el sismo tienen ese sentido. Y estos serán los momentos anti-horarios. Cuando el sismo entra así, genera momentos horarios, y cuando entra en sentido opuesto, genera momentos, disculpen, aquí genera momentos horarios y aquí antihorarios. Entonces, aquí, en el caso A1, estamos considerando el sismo entrando de izquierda a derecha. En el extremo izquierdo, abajo, ¿quién va a entrar en tensión? El acero positivo. ¿Cierto? Bien, entonces calculamos la resistencia probable del refuerzo positivo. ¿Cuántos fierritos hemos colocado abajo? 3 fierros de 1 pulgada. Se tiene superante efectivo, entonces podemos calcular la resistencia probable. La profundidad del bloque de compresiones, ahí calculado considerando un F sub S igual a 1.25 de FY, y sale 6.75 centímetros. Reemplazamos y calculamos el momento probable en ese extremo y resulta de 40.48. Y luego en el extremo de la derecha, aquí en el extremo de la derecha, el acero que entra en fluencia son, o es el acero negativo. Aquí hay 6 fierros de 1 pulgada. Igual, los 6 fierros de 1 pulgada generan una sección transversal de 30.60 centímetros cuadrados. Resulta que la profundidad del bloque de compresiones es de 13.5 y una resistencia probable en el nudo J, aquí le he puesto IJ, de 75.55 toneladas metro lineal. ¿Estamos? Entonces aquí sale 40.48 y aquí sale 75.55. Ahora consideramos el sismo entrando de derecha a izquierda. En el extremo izquierdo el acero en tracción es el acero negativo, y en el extremo izquierdo, ¿no? En el extremo derecho
el acero que entra en tracción es el acero positivo. En el extremo izquierdo hay 5 fierros de 1 pulgada. Calculamos la resistencia probable y resulta de 64.47. Y en el extremo de la derecha ya es una repetición, porque ya lo hemos calculado anteriormente, ¿no? Son 3 fierros de 1 pulgada con el mismo operante efectivo y que generan un momento resistente de 40.48, o una resistencia probable a la fricción. Bien, aquí luego se está estimando las cargas de gravedad. Eso se vio en la mañana. Tenemos una carga viva de piso promedio de 370 kilogramos metro cuadrado, la carga muerta impuesta de 150 y de piso y en la azotea de 50. Aquí se está haciendo el metrado siguiendo la regla del sobre, puesto que se trata de una losa armada en 2 direcciones, y se obtiene, por acá no se ha calculado, pero debería estar la intensidad de la carga muerta, y aquí la carga viva y aquí la carga amplificada. Aquí voy a hacer lo siguiente. Sé que en la viga en cuestión la carga va a ir variando de este modo, aprox, ¿no? Tanto la carga viva como la carga muerta, porque esta viga soporta una losa que trabaja en 2 direcciones y el peso de esa losa en 2 direcciones se distribuye pues entre todas las vigas, ¿no es cierto? Y a la viga esta le va a llegar una carga de forma trapezoidal. Una vez que tengo la carga de gravedad y el cortante introducido por el sismo, hay que combinarlos. Y miren, las combinaciones de carga que resultan aplicables son 1.4 dd más 1.7 dd. Luego la otra combinación es 1.25 dd más L más E. Aquí el sismo entrando de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Y luego 0.90 dd más E. Igual, el sismo entrando de izquierda a derecha primero y luego de derecha a izquierda. Esta de acá no aplica. ¿Por qué? Porque estoy considerando que está actuando de manera simultánea las cargas de gravedad y el sismo. Es decir, resultan que aplica la de acá y la de acá nada más, ¿no? Porque aquí tengo actuando de manera simultánea carga de gravedad más sismo. Y de los cálculos que ya se han hecho y del conocimiento, sabemos que para efectos del cortante, del diseño por corte, de estas dos, la que resulta siendo más desfavorable es la primera. Entonces, cuando querramos calcular el refuerzo transversal, de estas dos cogemos la de acá. Por eso aquí se está amplificando la carga muerta, miren, considerando, disculpen, la carga distribuida, considerando la combinación esta, 1.25 de la carga distribuida corresponde a muerta, a viva, y la carga distribuida de sismo, pero no hay carga distribuida de sismo, por lo tanto aquí sería como 0. La intensidad de la fuerza distribuida va a salir de 8.98 toneladas. Ahí está, ¿no? Esta distribución trapezoidal de la carga sobre la viga es producto de que la losa trabaja en 2 direcciones. Aquí debe incluirse el peso de la losa, el peso de la viga, ¿no? Y además el peso que corresponde a la sobrecarga vehicular. La columna de extremo con un ancho de 60 centímetros, la columna interior con un ancho de 75, la longitud libre de 7.225. Luego, a través de un cálculo geométrico se ha definido que la intensidad de la carga va variando. Aquí es 0 y aquí se vuelve máximo a una distancia de 3.05. Igual de aquí a 2.97 sigma. Bien, aquí estoy resolviendo cada uno de los estados de carga. Miren, solo gravedad. Entonces resolvemos esto, calculamos cuánto es el cortante acá, 18.84. Esto ya está isostatizado y acá sale 18.99. Cuando el sismo viene en este sentido, de izquierda a derecha, quedan los momentos probables actuando en los extremos,
y luego debe desarrollarse unos cortantes que equilibren el momento introducido por el sismo, y esos cortantes son aquí actuando hacia abajo, aquí actuando hacia arriba, y acá sale 16-26 y acá también 16-26. Luego se suman estos dos, ¿no? Porque hay que sumar la carga de gravedad más el sismo, ¿ah? Se suma. Y luego lo que he hecho es tomar una sección acá, valorado la función para el cortante y para el momento. Y el cortante se va distribuyendo de este modo, ¿no? Una distribución parabólica porque la carga es de variación triangular, ¿no? Viene así. Bien, la ecuación de este cortante, luego más adelante está la ecuación esta, ¿no? ¿Sí? Pero yo sé que va variando el cortante de ese modo. Luego estamos haciendo lo siguiente: consideramos el sismo actuando de derecha a izquierda y luego se suman con los cortantes introducidos por las cargas de gravedad. Se resuelve la viga, se toma secciones en varios sitios, se calculan las funciones para el cortante y el momento, y luego se obtiene esta variación para el cortante, ¿no? Que aquí está indicado, ¿no? Disculpen, aquí está indicado, ¿no? Este cortante ya corresponde a una condición inelástica, ¿no? O sea, un comportamiento no lineal de la viga. Y como ya tengo este cortante, que sumado carga de gravedad más sismo, y luego tengo el otro cortante que también ya se ha sumado carga de gravedad más sismo, se sobrepone y se obtiene la envolvente de cortantes, ¿no? Miren, la envolvente de cortantes queda así, 33,56 y aquí 35,25, ¿no? El máximo cortante en el extremo izquierdo me parece que se presenta cuando el sismo entra de cuando el sismo entra de derecha a izquierda, ¿no? O sea, es decir, aquí se suma el 14,72 con el cortante producido por la carga de gravedad. Y en el extremo de la derecha, el máximo cortante se va a presentar cuando el sismo viene de izquierda a derecha. Se suma este 16 con el de acá, que ambos tienen el mismo sentido, y obtenemos el máximo corte, ¿no? Bien, entonces, miren, no sé si estamos en condiciones, pero aquí lo que he hecho es un cálculo muy elemental de cómo se distribuye el peso de una losa en dos direcciones, ¿no? Aquí luego estoy combinando, luego se está resolviendo cada estado de carga, primero gravedad, sismo actuando de izquierda a derecha, derecha a izquierda, se dibujan sus diagramas de cortantes para ambas condiciones, luego sobreponemos los diagramas de cortantes y obtenemos la envolvente. Esta es la envolvente de cortantes con la cual nosotros vamos a trabajar. Recuerden lo siguiente, y esto es para que de algún modo puedan interpretar lo que dice el ACI 318. Esto de acá, miren, este estado de carga, este de acá y el de acá son los cortantes introducidos por el sismo. El de acá y el de acá son los cortantes introducidos por las cargas de gravedad. En el ACI hay una cosita que tiene que ver con estos términos, ¿ya? Lo dejo ahí,